César, Sí. creo que tienes 2 libros, has escrito 2 libros. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ellos? Sí, Sus claro. títulos y por qué los has escrito. ¿Qué motivación te llevó a su elaboración, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente desde 2016 hasta hoy tengo 2 libros publicados. El primero fue uno titulado El arte de los Illuminati, ciencia y creencia. A día de hoy, cuando uno habla sobre simbología, evidentemente uno de los temas o de los mundos en los que hay que entrar es el mundo de las sociedades secretas o discretas, organizaciones, hermandades, todos sabéis de qué hablo. ¿Por qué? Porque estas sociedades secretas beben, se fundamentan y transmiten sus enseñanzas a partir de los símbolos. Entonces yo entré en contacto con la secta, por decirlo así, que es un término con el que hay que andar con cuidado, con la secta de los Illuminati durante un viaje a Roma. Porque se subtitula así, ciencia y creencia, porque los Illuminati, según los documentos que se han conservado, al parecer eran un grupo de científicos del siglo XVII que creían en Dios y querían demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia. Algo completamente inaudito para aquella época, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica, con un poder absoluto, defendía que la única forma de acceder a Dios era evidentemente a través de la religión. Por lo tanto, ahí se produce una pugna y viene determinado el destino de esta secta de los Illuminati, que tienen que pasar a la clandestinidad precisamente porque son perseguidos. Ellos quieren acercar al hombre a Dios a través, por supuesto, de la observación del firmamento, de la naturaleza, es decir, prácticamente lo mismo que hacían todos los pueblos antiguos. ¿Cómo se conoce a Dios? Observando su obra, observando su creación, entendiéndola y formando parte de ella. Esto la Iglesia Católica del XVII no lo comprendió y por esto los Illuminati tuvieron que pasar a la clandestinidad. Por eso el subtítulo de ciencia y creencia, porque aunque nos parezca increíble, la fisura, la brecha que se ha abierto entre ciencia y religión en realidad es muy reciente. Hasta este mismo siglo XVII se consideraban 2 vías del mismo conocimiento, que al final era el conocimiento de Dios, el conocimiento de un principio superior a nosotros mismos. Cada uno entendía a Dios a su manera. Bien es cierto que los Illuminati eran en su gran mayoría católicos, pero también hay constancia de que recibieron a muchos otros científicos que tenían incluso pensamientos casi uno diría ateos. ¿Por qué? Entendían que la vida, la naturaleza per se, ya era lo suficientemente increíble y admirable como para andar pensando en algo superior. Pero aún así lo que ellos buscaban era precisamente eso, mezclar el procedimiento científico con la espiritualidad. En el siglo XVII se produce esa brecha que ha llegado hasta el día de hoy, por eso parece que los sacerdotes y los científicos están enfrentados, pero eso para un hombre del Renacimiento, para un filósofo clásico o para cualquier persona de la Antigüedad o de la Edad Media era algo incomprensible porque son indivisibles. El estudio de la creación te lleva inmediatamente al principio creador. Entonces escribí este libro para dar a conocer la historia de los Illuminati en una laguna histórica que tenemos aquí que no nos han contado, y además que estos miembros, los miembros de los Illuminati, eran auténticos monstruos de aquella época, unos cocos alucinantes, entre los que se contaba, por ejemplo, el propio Galileo Galilei, que puede resultar sorprendente, pero sí, Galileo era un científico, pero también era un creyente. Lo que pasa es que su credo no satisfacía de todo a la Iglesia y tuvo muchas pugnas por ello y lo que todos conocemos. Pero sí, él formó, de hecho fue uno de los fundadores que creó este grupo, esta organización, en el que todos los hombres creyentes en Dios investigaban su creación a través de la ciencia. Entonces este libro trata sobre todo de 2 partes. Primero, explicar la relación que ha habido a lo largo de la historia entre Dios y la ciencia, cómo se han comprendido estas 2 naturalezas que al final eran una sola. Y la segunda parte trata concretamente de este grupo de los Illuminati, por qué nace, cómo surge y su actuación en Roma, que es donde se desarrolló, y cómo acabó mal. Al final, después de un episodio conocido como la Purga, tuvo lugar en 1656, los Illuminati se tuvieron que marchar de Roma porque estaban siendo perseguidos, muchos de ellos fueron ejecutados, así que se desperdigaron por Europa y los documentos referentes
a las distintas personas que los formaban, pues han desaparecido. Entonces, desde a principios del siglo XVIII ya no hay ninguna constancia de los Illuminati. Pero quería aportar esta parte de nuestra historia, que como he dicho, creo que es una laguna que la gente no la conoce, y que me parece interesante sobre todo cómo alguien con semejante inteligencia como podía ser Galileo o Kepler pudieron heredar ese saber antiguo de unión entre ciencia y religión. Me parece algo ciertamente encomiable y que tenemos mucho que aprender de ellos. Ese es lo que respecta al primero. Y el segundo, que salió en este 2017, se titula En busca de la eternidad, el ocultismo en el Tercer Reich. Creo que el título lo dice todo. Son las doctrinas esotéricas, ocultistas, que alimentaron a Hitler y a su, grupo de poder del partido nazi durante el siglo XX y que sustentaron todo lo que vino después. Evidentemente, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial lo hemos estudiado, hemos leído, hay desgraciadamente gente que incluso lo vivió, pero hay una parte importante de la que creo que no se ha hablado lo suficiente y que tuvo mucho que ver en cómo se desarrollaron las cosas. Porque, evidentemente, ese partido era algo más que una ideología política y el propio Hitler, hay constancia de que lo dejó bien claro. De hecho, hay una frase que le dirigió a un alcalde alemán que decía si usted cree que el nacionalsocialismo es solo una ideología política, es que no ha entendido nada. Para Hitler, que estaba completamente, por ejemplo, creía muchísimo en la providencia, era un gran estudioso de la astrología, de la mitología antigua, pero tenía, llamémoslo, el problema de dar por hechos los relatos mitológicos, es decir, convertir en historia un relato simbólico, con todo lo que evidentemente desencadenó después. Entonces, en este libro lo que hablo es en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, al estallido del conflicto bélico, desde el momento en el que Hitler toma el poder, él y sobre todo su mano derecha, Heinrich Himmler, que se creía la reencarnación de un rey sajón del siglo X, cómo todos ellos se bañan en esa fiebre ocultista que por otra parte era muy característica del siglo XX, intentar recuperar, comprendiendo mejor o peor todas las tradiciones místicas, filosóficas, mitológicas, etc. Y cómo a partir de eso crearon y fundamentaron todo el partido nazi primero y todo el gobierno de Alemania después. Entonces se hablan de los viajes que se hicieron a distintos países, Egipto, a Irán, al norte de Europa, para rescatar las huellas del pasado, que ellos llamaban su pasado ario, sus antepasados, porque decían que algunos yacimientos que a día de hoy siguen causando estupor, como por ejemplo Tiahuanaco en Bolivia, decían que tenían que haber sido forzosamente obra de la raza aria. Entonces intentaban sustentar sus propias creencias, por supuesto racistas y todo lo que sabemos. Esas creencias intentaban sustentarlas sobre un pasado mitológico que no había pruebas de que hubiese existido, pero que al no encontrar pruebas ellos las creaban. Búsqueda también de lo que llamamos los objetos de poder, elementos imbuidos del poder de Dios, que en este caso muchos de ellos estaban imbuidos del poder del Dios de los judíos, que en este caso parecía no importarle a Hitler ni a sus compatriotas, como por ejemplo el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinos, el Santo Grial, incluso el martillo de Thor, porque al leer los Edas, al leer los Vedas, la Biblia, etc., pensaban que todo lo que allí estaba contenido había existido de verdad y por lo tanto intentaban usarlo para conquistar Europa. Entonces, como digo, es una parte de nuestra historia, además de una época que todos conocemos perfectamente y que no hace tanto que ha ocurrido, pero que sin embargo, por algún motivo no se le ha dado la suficiente publicidad y es algo que considero extremadamente importante porque al final es la sustentación ideológica y religiosa de lo que fue el pueblo alemán en el siglo XX. De hecho, el propio Hitler fue designado como Mesías. Por lo tanto, vemos aquí la importancia que tenía el misticismo y la religión para lo que iba a ser, al final, un nuevo régimen del rey de los 1000 años, que aparece, de hecho, en los textos religiosos de los pueblos celtas, germanos, etc. Entonces, el objetivo del libro, al final, es explicar ese momento concreto de la historia, como digo, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y cómo Hitler y Himmler, Rosenberg y los jerarcas nazis intentan construir
todo este programa mitológico, esotérico y místico para sustentar su propia ideología.